Arrancamos un nuevo bloque en Córdoba Noticias y bueno, la gran pregunta es ¿qué está pasando en Cuba? Y justamente como no le queremos dar una de las tantas respuestas que circulan, que a veces son de manual, donde obviamente uno cuando plantea esta situación, quizás muchos fanáticos que adhieren a lo que sucede en Cuba, no las protestas, sino al régimen en general, dicen, no, todo lo malo que le ocurre a Cuba es culpa del bloqueo. Esa es la respuesta comodín para absolutamente todo. Como no queremos caer en eso, lo vamos a saludar a Eric Camerad, quien es analista internacional, para que nos ilustre un poco más de lo que está sucediendo hoy por hoy con estas manifestaciones, con estos hechos de violencia también que se están registrando y que seguramente usted ha visto en la televisión, en redes sociales y demás. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Joel y Flavia. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, a ver, yo sé que es una pregunta muy amplia, pero en un primer resumen, ¿qué está pasando en Cuba en estos momentos? Mirá, lo que está ocurriendo básicamente es que este domingo, el domingo pasado, el 11 de julio, salieron en diferentes ciudades, fundamentalmente comenzó todo en San Antonio de los Baños, el pueblo cubano, si se quiere, a manifestarse porque Cuba está atravesando una de las peores crisis económicas desde la caída de la Unión Soviética, que fue siempre quien ayudó en gran medida económicamente a Cuba. Bueno, hace décadas que no atraviesa una crisis económica como la que está atravesando ahora, fundamentalmente y en gran medida por la pandemia, puesto que como Cuba vive, su principal ingreso es el turismo, bueno, entonces obviamente la pandemia perjudicó en gran medida la economía cubana y además perjudicó también y están atravesando una crisis sanitaria muy grande. Ya de por sí el sistema sanitario cubano es muy malo, digamos, se cae a pedazos en gran medida y por esta razón ahora no tienen medicinas, faltan medicamentos, entonces no están pudiendo combatir la pandemia como quisieran. Esto generó que el pueblo cubano saliera espontáneamente este domingo a manifestarse. Como te decía, arrancó en San Antonio de los Baños, pero luego se expandió en diferentes ciudades. En este caso, Eric, estamos hablando de una situación regional que viene siendo compleja porque, bueno, hablábamos hace una semana del magnicidio en Haití, la zona del Caribe. Lo mismo está sucediendo ahora con estas revueltas sociales en distintos puntos del Caribe. Entonces, la pregunta es, ¿estamos asistiendo a un fenómeno regional o te parece que son cuestiones aisladas, en este caso quizá agravadas por la pandemia? Mira, es cierto que en la región pasó lo de Haití. Yo no creo que esto tenga que ver directamente. A Estados Unidos, obviamente, por ejemplo, le preocupa y hoy salieron desde el gobierno de Estados Unidos a aclarar que no se lanzaran al mar a querer ingresar a Estados Unidos luego desde Haití ni desde Cuba, porque para ellos significa un problema, pero no veo vinculación entre una y otro problema. Como te digo, lo de Cuba es una crisis que de por sí ya, como sabemos, Cuba vive en una dictadura que lleva más de 6 décadas, lleva 62 años, que de por sí ya tiene muchísimas carencias, viven en la miseria gran parte de la población y, como te digo, la pandemia agravó, por supuesto, por el factor del turismo y por la crisis sanitaria, todo esto. Lo de Haití es otra situación aparte que preocupa a países como Estados Unidos, por supuesto, pero que no veo que haya una vinculación directa. Uh-huh. Lo llamativo, digamos, de todo esto, y si querés hablar un poco de la región, es que sí, en toda la región se han dado diferentes manifestaciones, se vienen dando manifestaciones, esto que se ha dado a llamar, por ejemplo, como revoluciones moleculares, en Perú hace unos meses, en Colombia también tuvimos, bueno, están todavía actualmente, pero son de distinta índole. Acá lo que se está pidiendo en Cuba es, y está muy claro, las marchas son al grito de libertad, al grito de patria y vida, es decir, en contraposición al típico eslogan de patria o muerte de la dictadura cubana, se está pidiendo básicamente por democracia. Díaz-Canel, que es el presidente cubano, el dictador cubano, salió a pedir a defender la revolución
apenas comenzó todo esto, que bueno, y esto es un comentario entre paréntesis, es gracioso que se quiera defender la revolución, siendo que la revolución de revolucionaria ya no tiene nada porque lleva 62 años. Es lo que está defendiendo, lo que está pidiendo que se defienda en realidad es el status quo, ¿no? En verdad, esto es lo que llamó Díaz-Canel. Se denunció desde las redes sociales, se están viendo muchos videos de una represión muy fuerte hacia el pueblo cubano por parte de la policía y por parte de los militares vestidos de civiles, que digamos, en gran medida son de la inteligencia cubana también. Esto lo ha usado mucho el régimen siempre. Y por otro lado, lo que vemos es un gran silencio también de las principales organizaciones de derechos humanos que no se han manifestado al respecto. El mismo presidente Fernández, por ejemplo, acá dijo no saber lo que está, desconocer lo que está ocurriendo en Cuba, pero pidió el fin del bloqueo, que es lo que mencionaba yo hace un ratito. Que en verdad, bueno, eso es otro tema a hablar, si quieren lo podemos hablar, pero en verdad es un embargo estadounidense. Claro, claro. Bueno, simplemente para agregar de las palabras de Díaz-Canel, también sumamente temerario cuando él invita a los ciudadanos que defienden la revolución, entre comillas, a enfrentar a quienes están en las calles, algo tremendo. O sea, evidentemente no entiende las consecuencias que puede derivar eso, ¿no? El enfrentamiento entre los mismos ciudadanos. Pero bueno, simplemente si podemos, hacemos un paréntesis y esta diferencia entre bloqueo, esa respuesta de manual que decía yo en la presentación, y técnicamente lo que se define como un embargo. ¿Y cuánto crees que incide en la vida de Cuba? Porque, insisto, es la respuesta de manual para todo. El problema es el bloqueo. Sí, totalmente. De hecho, lo hemos visto ahora en los artistas que han salido manifestantes, muchos son de izquierda y a pesar de que han pedido que no se reprima al pueblo, por ejemplo, Residente, hablan siempre, caen en esto del bloqueo. Bueno, el bloqueo en verdad es una palabra que ha instalado un poco la izquierda para hablar del embargo estadounidense, que es un embargo, y esto nunca les gusta profundizar, pero es un embargo que surge a partir es una medida que toma Estados Unidos a partir del 59-60, que es cuando se instaura la revolución, porque lo primero que hacen justamente los revolucionarios, es decir, los Castro en ese momento, es robarle, es expropiar a Estados Unidos casi 200 propiedades que tenían en ese momento en Cuba, que era un país abierto y que tenía mucho vínculo con Estados Unidos. Le roba esas propiedades, se las expropia. Y a partir de eso, Estados Unidos toma una medida que es este embargo que rige a Estados Unidos. Ahora, esto no le prohíbe a Cuba de ninguna manera, porque cuando uno dice bloqueo parece que Estados Unidos tiene una flota de barcos alrededor de la isla impidiéndole que comercie con otros países. Esto no es así, claramente, pero es lo que el imaginario colectivo le llega cuando utilizan este término. Por eso te digo que es una gran victoria de ellos para justificar la miseria que tiene o que ha generado el comunismo. Eric, por último, ¿cuál crees que es la salida en esta situación, en esta ola de protestas? ¿Hay un corto plazo, un medio plazo? ¿Se está esperando la intervención de otros países? Es una pregunta muy compleja. La verdad que no sé cuál es la salida clara. Yo lo primero que espero es que se deje de reprimir al pueblo. Espero que se intervenga. Yo sí espero que se intervenga desde otros países. Primero para que se deje reprimir al pueblo y luego para que pueda haber una solución que no sea esto de, digamos, de que quede todo como está, que permanezca el status quo, de que quede como una anécdota, como ya las ha habido otras veces, como por ejemplo en el año 2003, que hubo manifestaciones también, y que genere realmente cambios políticos en la isla. Por mi parte, deseo que se acabe con este régimen que lleva, como te decía, 62 años y que realmente los cubanos puedan gozar de elecciones libres en unos meses, tener democracia y regularizar su situación política. Definitivamente. Eric, te agradecemos por estos minutos. Sabemos que el tema es extensísimo, podríamos hablar muchísimo más, pero te agradecemos también esa capacidad de síntesis, bien digo, para darnos algunas líneas de lo que está sucediendo en Cuba y por supuesto la historia se sigue escribiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.